cuando lo ve. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la profe Paula González, soy la directora de este PIC. Todos los que están presentes, más que bienvenidos, gracias por participar. Todos los que tenemos este fondo y el profesor Sergio Conde, ¿sí? Somos el grupo de coordinación, el grupo de personas que estamos organizando y llevando a cabo este PIC. Hoy es nuestra segunda reunión a cargo del doctor Sergio Conde y el doctor Carlos Einesman. Los dos están conectados. Muchísimas gracias, Carlos y Sergio, por su generosidad. Y sin preámbulos, a lo suyo, yo me pongo en modo escucha. Bienvenidos a todos. Después los alumnos van a eso, no sé cómo lo tienen organizado, dejo que Saya explique cómo van a manejar el tema de la asistencia de hoy. Saya. Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, el link se va a mandar en dos situaciones, más o menos de acá ahora a 10 minutos para darle la oportunidad a alguno que todavía no se ha podido conectar y después también más o menos unos 10, 15 minutos que antes que finalice el encuentro también se va a volver a compartir. En el caso de que no lo puedan... Y dado que no tienen acceso al chat, ¿a dónde lo vas a mandar? Lo voy a mandar por el grupo de difusión. Muy bien, en el grupo de WhatsApp. Así que tengan a mano el celular para poder completar la asistencia de hoy. Los que no tienen cámara, cuando quieran hacer alguna pregunta, cuando quieran participar, vamos a tener abierto el grupo de WhatsApp y vamos a estar atentos a lo que escriban y expresen ahí, ¿sí? Y ahora sí, Sergio y Carlos, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación y el orden que tenemos pensado. Yo voy a iniciar con algunas cuestiones generales, luego a continuar a Sergio y finalmente la actividad que prepararon los alumnos. Voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha, Carlos. ¿Se está compartiendo la pantalla correctamente? Sí. Poner en modo presentación. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Digo continuar porque este trabajo lo empezamos con María Paula el año pasado. Sé que esta es nuestra segunda edición y este es el encuentro 2. Este año el título es Ética Computacional y Rol de los Colegios Profesionales. Y yo voy a abordar algunas cuestiones generales y una pequeña referencia a las imágenes médicas. En principio, toda cuestión ética inicia con una pregunta, ¿sí? ¿Pero qué significa preguntar? A ver, abran sus micrófonos. Yo ahora no los puedo ver a ustedes, pero los puedo escuchar. Cuéntenme, ¿qué significa preguntar para ustedes? Indagar sobre un tema en particular. Por ejemplo, una indagación. ¿Otra apuesta? Búsqueda de información. También. Resolver una duda. Resolver, ¿sí? ¿Otra? Empatizar. Aclarar Empatizar. una duda. Podría ser empatizar. Podría ser. Porque para empatizar tenemos que preguntarnos respecto del otro. Así que podría ser. ¿Alguna otra apuesta? Sería como exponer una duda. También. También. Ahora, la disciplina que se ha encargado fundamentalmente de las interrogaciones, históricamente fue la filosofía. Las ciencias hemos heredado de la filosofía el alcance y el sentido de las preguntas. Así que antes de entrar a la cuestión ética, vamos a pensar juntos un momentito
¿qué significan estas tres cosas que están acá? ¿Qué significa filosofía? ¿Qué significa preguntar? ¿Y qué significa pensar? Recién después, entonces, vamos a pensar un poquitito las cuestiones éticas. Un buen aliado para comenzar una indagación, que fue uno de los sentidos que uno de los compañeros puso en juego. Antes, digamos, como aliado, una herramienta muy útil es el diccionario de la Real Academia, que siempre tiene una pequeña mención etimológica. La etimología es la disciplina que se ocupa de explicarnos el origen lingüístico de las palabras, de qué idiomas deriva, cuáles son sus raíces. ¿Sí? Y la definición que da la Real Academia Española sobre la filosofía es conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. En el sentido del obrar humano, dentro de eso está la ética. Y entre las disciplinas que componen a la filosofía tenemos, entre otras, la ética, la lógica y la estética. Pero cuando pensamos o estamos buscando una definición más técnica filosófica de la filosofía, nos vamos a encontrar con la definición clásica que tiene que ver con estas palabras que yo señalé aquí en rojo. Filosofía habitualmente se traduce como amor a la sabiduría. Philein, amar, y Sofía, que en español significa sabiduría. Philein tosofón. Se traduce entonces habitualmente como amor a la sabiduría. Entonces tenemos una traducción clásica que establece una especie de tensión entre la sabiduría y nosotros. Nosotros no poseemos, anhelamos eso que está afuera, que está lejos, que es la sabiduría. Ese es el tipo de estructura clásica de Philein tosofón, ¿sí? En el amor, cualquiera de nosotros probablemente ya haya experimentado el amor en varias formas. Una de las formas más habituales es el amor respecto de otra persona en una relación de pareja. Esa forma del amor hace anhelar al otro, desear al otro. Bueno, en este caso, Philein tosofón, amor a la sabiduría, establece, como dije antes, una tensión por carencia entre nosotros, en nuestro estado actual, y ese supuesto estado que es la sabiduría. Pero hay otra forma de traducción, que personalmente yo la prefiero, que es Philein tosofón, como querer saber. Y no es lo mismo el amor a una sabiduría idealizada, porque estamos en falta, que la actitud interrogante, la que nos permite querer saber. ¿Se entiende la diferencia? No los puedo ver, así que les agradecería que respondan a través del micrófono. Sí. Sí, Ok, se entiende bien. bárbaro. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué significa preguntar? Por supuesto, hoy estamos sembrando apenas algunas cuestiones que requerirían de un desarrollo muchísimo mayor. Cada uno, en la medida de sus deseos y sus posibilidades, puede encarar ese desarrollo. En el diccionario encontramos la definición de preguntar, que tiene que ver con muchas de las acepciones que ustedes presentaron antes cuando hicimos las apuestas. Interrogar o hacer preguntas a alguien para que diga y responda sobre lo que sabe sobre un asunto. Exponer en forma de interrogación un asunto, bien para indicar duda o bien para vigorizar la expresión, cuando se reputa imposible o absurda la respuesta en determinado sentido. Pero cuando vamos a la etimología de la palabra en castellano preguntar, encontramos que viene del latín per contari. Y per contari significa literalmente, en latín, sondear la profundidad con una vara. Per significa mediante.
Sí, te estamos escuchando cortado, Carlos, o por lo menos yo. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Qué bárbaro, Carlos, porque nosotros tenemos mentalidad ingeniera, ¿entendés? A nosotros nos gusta preguntar para responder. ¿Para qué exacto. otra cosa vamos a preguntar? Y vos nos estás tirando otra idea de para lo que sirve preguntar, no la que nosotros estamos acostumbrados en nuestra mente de ingenieros. Esa es la tarea, una de las tareas de la filosofía. Interrogarnos sobre nuestros propios saberes. Y esta forma, Paula, que vos estás presentando como la forma habitual de la pregunta ingenieril, tiene que ver con esta acepción en latín. Porque la vara, la que nos sirve para sondear la profundidad para medir la profundidad, lo que establece es una comparación. La vara es conocida y la profundidad es desconocida. Entonces, el percontari, el sondear la profundidad con una vara, es hacer un tipo de pregunta que tiene una respuesta asertiva de antemano. Si la profundidad es mayor que la vara, Por eso nos gustan esas, Carlos, porque nos las contestamos ahí al toque. Entonces, exactamente. Y la eso Biblia tiene un no. beneficio. Y quería pedirte disculpas que me vas a ver que estoy es que estoy con el chat, estoy interactuando con los que están en el chat, tratando de entrar y qué sé yo. Fantástico. Claro, Carlos, somos ingenieros, abrimos un poco la cabeza a otra cosa, porque... Por eso nos llevamos bien, Carlos, con la filosofía, porque yo vengo y te digo el ser social, a ver qué pasa con el ser social, por dónde anda ese ser social. Así que, entonces, trabajamos en conjunto desde el punto de vista de la psicología social. Totalmente. Pero vamos a seguir con las preguntas, porque aquí tenemos algunas claves que después nos van a servir para pensar tanto la ingeniería como la ciencia social. Perdón que te interrumpa, Carlos. Sí. Yo creo que hay otra cuestión también, que es que en nuestras carreras universitarias, en las carreras más de ciencias duras, a nosotros se nos enseña que las preguntas son para contestar. ¿Entendés? O sea, el rol de la pregunta para nosotros no es que nos acompañe la pregunta a lo largo del camino, es que la contestemos. Es que Y efectivamente. vos nos estás diciendo, bueno, pero capaz que no está la respuesta disponible, no, capaz que es más importante esa profundidad, dejarla que sea, sin tratar de llegar al fondo. No sé cómo viene el asunto, ya nos vas a contar. A ver, ¿qué piensan los alumnos? ¿Qué piensan los chicos? Yo quiero escuchar a los chicos. Yo lo que pienso por ahí, el tema de la pregunta en el rol nuestro tiene diferentes roles, porque por ahí nosotros nos toca para, no sé, en un desarrollo tenemos que hacer preguntas para saber qué es lo que se necesita muchas veces en el trabajo que se pretende realizar, ¿no? Ajá. Efectivamente. Yo tengo un niño, hola, Sí. ¿Se me escucha? Sí. Yo tengo un niño pequeño de 5, 6 años, cumple ahora, y se la pasa preguntando, y lo relaciono con el deseo de adquirir conocimiento y de curiosidad, digamos, expresión de curiosidad. Y se la pasa preguntando las cosas más impensadas para uno. Pero es el deseo de conocimiento, lo veo como una persona que pregunta, quiere adquirir conocimiento. Fantástico. Claro, tienen mucha curiosidad, tienen. Vamos a volver sobre este ejemplo de tu hijo. En un momento vamos a volver sobre este ejemplo porque me viene fantástico. Efectivamente, hay varias clases de preguntas. Algunas preguntas permiten ser respondidas comparándolo con una cuestión conocida de antemano. Por ejemplo, ¿qué hora es? Es un tipo de pregunta que soporta una gama de respuestas, pero tienen que ser números entre el 0 y el 24. La pregunta ¿qué hora es? No se puede responder con verde o con amargo o con cariño. Soporta solamente los números que admitimos para medir el tiempo dentro de un día. ¿Ok? Pero esa es una forma de pregunta. Hay más de una forma de preguntar. Alguien había levantado la mano, pero no pude ver quién. Sí, yo, perdón.
Yo iba a comentar respecto al tema de las preguntas. En mi trabajo solemos preguntar no pensando en obtener la verdad, sino más bien como para sondear, utilizando un poco las palabras acá, cuál es el panorama al cual nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, hacer un relevamiento de, no sé, de controles de una compañía. Hacemos una primera parte de entendimiento. Sabemos que no es la realidad. Bajo ningún sentido va a expresar totalmente la realidad, pero aprendemos o entendemos un poco más de cuál es el contexto. Exactamente. Jesús, ¿de qué carrera sos? Yo soy de licenciatura en Seguridad Informática. Ah, bien. Mira, Carlos, acá en el WhatsApp ponen, contestando a lo que vos preguntaste, ponen, no necesariamente es para contestar, más bien es para cuestionarse sobre determinadas cuestiones contextuales, puso un alumno. Y para ese lado vamos, justamente. Entonces, conservemos esta como una de las formas del preguntar. La que, con una vara conocida, mide lo desconocido. Entonces podemos preguntar, tomando en cuenta de antemano alguna clase de respuesta, lo que sería nuestra vara etimológicamente, o podemos preguntar poniendo en juego el sentido de lo que se presenta. Carlos, te aviso porque vos no lo ves. Facundo está levantando la mano. Bien, Facundo, te escucho. Sí, quería añadir a lo que estaban hablando antes de la pregunta, por lo menos en todo lo que es desarrollo de software, la primera pregunta que te hacen es tipo, ¿cuál es el uso que se tiene intención de tener con el programa que todo tu equipo va a desarrollar? Esa pregunta el 100% de las veces va a ser te va a dar una respuesta que no es el total de la profundidad del uso del programa. Entonces, pero no se hace específicamente para saber el uso, sino para saber cuál es el objetivo del programa. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un software para mantener todos los procesos de todos los estudiantes de una escuela estadounidense. Y en ese desarrollo, la pregunta que yo tuve que hacer es, ok, ¿cuántos estudiantes van a tener que hacer? ¿Qué programa, o sea, qué problema voy a tener que resolver? Y lo que me dijeron era, no, lo único que necesitamos es que guardes un documento Word en una base de datos y ya está. Y o sea, 3 meses más tarde estaba desarrollando todo un sistema de meta tags para meterle a los documentos, que son como información extra por encima del documento, porque necesitaban hacer 15.000 cosas más. Entonces, siempre que nosotros preguntamos en el trabajo de informática, cosas sobre el uso de nuestros programas o lo que necesitamos hacer, la vara que tenemos sabemos que es más corta que la respuesta que va a ser en realidad. Pero siempre cuando le intentamos como meter, lo intentamos sondear, siempre nos da que la vara que nosotros teníamos nos sobra para encontrar la profundidad que nos dan. Entonces, esto es como una parte importante de esto de qué significa preguntar, porque te permite no solo prevenir lo que viene, sino también entender qué es lo que estás midiendo. Si la vara supongamos, ¿no? Tenés una vara, estás metiéndola en agua, va a sentirse de una manera, si le estás metiendo en miel, se va a sentir de otra. Sí, y fíjate que hay una cuestión añadida a lo que yo estaba planteando que vos traes, que es, y estoy seguro que los docentes que trabajan en informática, yo soy de otra disciplina, pero los que trabajan en informática ya tienen mucha experiencia en esto. Una cosa es lo que el cliente necesita y otra lo que dice o cree que necesita. Exacto. Entonces, como profesional, vos tenés que tener recursos que no solamente satisfagan
primera cuestión, que es lo que él cree que necesita, sino también lo que vos, por experiencia propia o adquirida, Sabés que te van a vas pedir. necesitar. Claro. Entonces, tener una vara Sí. que te permita atravesar ese río sin ahogarte. Carlos, hay otra alumna que se llama Lucía que tiene la mano levantada. Te escucho, Sí, Lucía. Hola, Lucía. profe. Buenas noches. No, Buenas le quería contar que yo estudiando abogacía me tocó cursar la materia de introducción a la filosofía y me encantó. Es muy buena la materia. ¿Quién era tu docente? No recuerdo su nombre, pero porque era una materia MEC, que los Claro. trabajos eran como múltiple choice y todo eso. Yo acabo de ingresar al siglo XXI y estoy en esa materia. Tuve 3 comisiones el bimestre pasado. Ah, qué bueno. Sí, Sí. está muy buena, a mí me encantó. Me alegro mucho, Lucía. Entonces, retomamos. Hay 2 clases por lo menos. No se está compartiendo tu transparencia. Si la querés volver a compartir. ¿No la están viendo? Yo la veo, profe. Sí, Sí, yo no la se ve. veo. Ah, acá está, Sí, screen, se ve. acá está, sí, ahí está. La Ok. había minimizado para poder ver. Perfecto. Lucía, ¿querés bajar la mano? Así sabemos que si la volvés a subir es porque tenés otra pregunta. Ahí está. Uy, hay otra persona que levantó la mano. ¿Fernando? Fernando Hola. Méndez. Sí, Sí, no, por el lado de las preguntas, porque ¿qué te parece, Fer, si particularmente, sí, por ahí, por el planteo del compañero, me hizo acordar, porque por ahí no es solamente del software o por ahí un requerimiento de algo que uno va a desarrollar, sino también me ha pasado, por ahí, yo trabajo en un lugar a donde hay gente de diferentes lugares geográficos y por ahí se necesita alguna información y entonces uno tiene que ir sondeando a gente que está trabajando en determinadas zonas geográficas y preguntarle a distintas personas y bueno, y tratar de irle sacando a uno a ver si sabe y entonces, bueno, por ahí muchas veces te ocurre que no sabe nada de esta persona y encima le seguís preguntando y capaz que se sigue enrollando sola y entonces termina uno yendo con otra persona, o sea, tirando preguntas a diferentes personas hasta que lográs encontrar lo que uno necesita, ¿no? ¿Qué Para te el parece, desarrollo de Fernando, si lo dejamos al profe Carlos que avance un poco más? A ver, ¿qué es Bárbaro. lo que nos quiere decir? Porque Sí, me tiene parece que que ver. él nos está hablando desde un lugar de más alto nivel de lo que nosotros estamos pensando. No, pero Paula, esto justamente casi todas las ¿Viste qué intervenciones que lindo tuvimos cómo hasta ahora, salen? Claro, ¿viste qué lindo cómo salen todos nuestros modelos que son muy parecidos? Somos todos del mismo palo nosotros, Carlos. Tenés que ayudarnos. Ayúdanos, por favor. vamos a pedirle ayuda a Heidegger. Heidegger justamente clasificó estos 2 modos de pensamiento que generan cada uno de ellos ciertas clases de preguntas, los clasificó en 2 grupos. El primer grupo lo llamaba pensamiento calculador y lo caracteriza del siguiente modo. Dice, cuando planificamos, investigamos o montamos una empresa, contamos siempre con determinadas circunstancias. Las tomamos en cuenta partiendo de la intención calculada en función de metas determinadas. Contamos de antemano con determinados resultados. Este contar caracteriza todo pensar planificador. Gran parte de las intervenciones. Profe, se escucha lejos. Se te escucha mal en determinados momentos, Carlos. No sé si es que tenés el micrófono hasta. Es que así pienso, todo entrecortado. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, Bárbaro. sí. Entonces, bueno, no se los vuelvo a leer porque ustedes lo están viendo, pero esta es la caracterización general del pensamiento calculador que hace Heidegger. Y no es solamente una forma de pensar. Como les dije antes, esto
implica una forma de la interrogación, la que compara con algo que tiene como patrón de medida. Alguna forma de vara con la cual comparar lo desconocido con esto conocido. Y por eso dice que aun cuando en el modo del pensamiento calculador no se usen números, siempre está calculando, porque toma en cuenta. ¿Sí? Fíjense que aún en la traducción en español se conservó esto de tomar en cuenta, contar de antemano. Este contar, este tomar en cuenta, es característico del pensamiento que nosotros utilizamos no solo en la ingeniería, sino en la mayor parte de las disciplinas científico-tecnológicas. Es un pensamiento calculador. Y dice también que el pensar calculador no se detiene nunca, no alcanza a meditar. El pensar calculador no es un pensar meditativo. Y un pensar meditativo es un pensar que reflexione sobre el sentido que impera en todo lo que es. Repito, el pensar meditativo es un pensar que reflexiona sobre el sentido que impera en todo lo que es. Hay pues, dice Heidegger en Serenidad, hay pues dos clases de pensar, y las dos, cada cual a su modo, se justifican y son necesarias. El pensar calculador y la reflexión meditativa. Como les dije antes, de cada modo de pensar derivará una forma de la interrogación, una forma de la pregunta. Y yo les dije le dije al compañero que íbamos a volver sobre el ejemplo del niño que pregunta, y que pregunta mucho, porque esa es una forma de saber, por ejemplo, en un cierto momento de la cultura, de la civilización, cuál es el sentido que impera. A ver si recuerdan cuando eran niños, y los que no lo recuerdan, por ahí han visto hijos o sobrinos, cuando son chiquitos, más o menos a partir de los 2, 3, 4 años, preguntar repetidamente una forma de la interrogación. ¿Qué es lo que preguntan insistentemente los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta no es una pregunta cualquiera. Esa es una pregunta. Carlos, no te escuchamos. ¿Hola, se escucha? Sí, sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora no te escuchamos, Carlos. ¿Cómo? Que te escuchamos todo cortado. Te escuchamos ahora sí perfecto y después ya te empezamos a escuchar cortado. Ok, a ver ahí. Ahora sí, ahí perfecto. Bueno, no sé lo que está pasando, les pido disculpas. Necesitaría un informático acá. Exacto. y una de las preguntas estas de los principios, una pregunta calculadora. Entonces les decía que cuando preguntamos por qué, estamos suponiendo de antemano que hay un qué por el cual ocurren las cosas. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos. Ok. Como no los veo y encima parece que se escuchaba mal. Después vamos a volver sobre esto. Te avisamos, Carlos, te avisamos cuando nos escuche, no te preocupes. Ok. Vamos a hablar sobre esto. Pero los niños, no todos los niños, en todas las culturas, en todos los momentos de la historia, preguntaron por qué. No fue así. Nuestros niños, nosotros mismos, cuando éramos niños, ya preguntábamos por qué. Porque nacemos en una cultura que considera que conocer es conocer las causas. Entonces, para entrar a este mundo, buscamos cuál es la llave.
Y la llave en nuestro mundo es la causa. Vamos a dejar el desarrollo de este tema para otro momento. Pero la pregunta por el por qué, que es una pregunta típica del pensamiento calculador, es una forma específica del preguntar. Y que supone de antemano algunas cosas sobre las que no pensamos habitualmente. Por ejemplo, el pensamiento calculador sirve de ir de un lugar a otro, ¿cierto? Y sabemos que el punto A, que es donde estamos, es igual a sí mismo, pero que es diferente del punto B, que es a donde queremos ir. Esto que estoy diciendo parece una obviedad. Sí, es pensar en las definiciones de lo que estamos haciendo. Es como crear la infraestructura de nuestro concepto. Pensamiento. Claro. Exactamente. Y esa infraestructura, no sé quién estaba hablando, Yo, pero esa Facundo. infraestructura a la que hace referencia la pensó Aristóteles en el siglo IV a.C., en Atenas. Él pensó el principio de no contradicción, y está en la Metafísica, el libro cuarto, capítulo 3 del libro Metafísica, que se llama Metafísica porque estaba después de los libros de física. Esos pergaminos estaban ordenados de esa forma, metafísica. Y ahora adquirió otro sentido, otra connotación la palabra. Pero él ahí establece que una cosa es una cosa y no otra, fundamentalmente. Así que tenemos, utilizando o dando por válido el principio de no contradicción de Aristóteles, eso nos permite el pensamiento calculador. Ir de A hasta B, y ese B es distinto del punto A. Pero decíamos que hay otra forma de la reflexión que tiene que ver con poner en evidencia cuál es el sentido que impera en todo lo que es. Ahí estamos suponiendo que A es distinto de A, lo podemos resignificar. Ahí tenemos, por ejemplo, el pensamiento creativo o el pensamiento de diseño, que es tan necesario como el pensamiento calculador. Muchas veces tenemos una idea que es algo singular, pero si esa idea la queremos convertir en un proyecto, vamos a tener que aplicar el otro modo del pensamiento. Por eso reitero, las dos formas del pensamiento, las dos formas del preguntar son importantes y las dos son necesarias. El problema es si queremos quedarnos solamente con una. Si nos quedamos solamente con el pensamiento calculador, nos vamos a perder la comprensión de una cantidad enorme de fenómenos relevantes para la vida. Por ejemplo, el amor. Si nos quedamos solamente con la reflexión meditativa, no vamos a poder sacar dinero del cajero automático. Las dos son relevantes. El ejemplo más obvio del pensamiento calculador es el transporte. Pablo, te escucho. ¿Tiene que ver con los hemisferios del cerebro? ¿Hay una predisposición biológica al tipo de pensamiento que tiene una persona? Hay algunos estudios de neuropsicología que vinculan áreas del cerebro, digamos, más que áreas, hay funciones cerebrales, porque hemos visto que en algunas circunstancias, un accidente cerebrovascular o un traumatismo, ciertas funciones cerebrales pueden desplazarse de una región a otra. Ese reaprendizaje es arduo, pero es posible de realizar. Entonces, que haya una correlación cerebral es posible, pero la haya o no la haya, estas son dos formas del pensamiento y de la interrogación que vale la pena poner en evidencia. Mientras tanto, la neuropsicología hará su trabajo. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo quería agregar que todas las neuronas son iguales entre sí, no tienen ningún tipo de diferencia. Lo que les da el funcionamiento a cada parte del cerebro es su cercanía con lo que está haciendo. Es el poder conectarse entre sí lo que genera esa habilidad. Pero La si vos perdés sinapsis. claro, pero si vos perdés una parte del cerebro, las demás partes las demás neuronas pueden tomar esa Esa función. función
Y eso se llama neuroplasticidad. Exactamente. Ese concepto es un concepto de la neuropsicología, la neuroplasticidad. Exacto. Ahora, entonces, este ejemplo que es muy fácil de entender para cualquiera de nosotros, ¿sí? Es un ejemplo del pensamiento calculador. Pero cualquier otra cosa, por ejemplo, desarrollar una idea para un emprendimiento comercial, tomar información de un cliente para desarrollar un programa, también son aplicaciones del pensamiento calculador. Fernando. No, no levanté la mano. Ah, alguien levantó la mano entonces. Bueno. Sí, eso de justo que la Facundo, neurona, perdón, Facundo. eso de que la neurona cambia de función también podría ser vinculado a la segunda teoría del pensamiento creativo, que se Podría ser. redefine a sí mismo por su Podría función. ser. Hay una resignificación de su función en este caso. Hay un cambio en su función. Claro. Igual, nada de esto es instantáneo, les aseguro. No. Son meses y meses de reeducación de equipos interdisciplinarios, de musicoterapeutas, fonoaudiólogas, un montón de gente que trabaja en esto. Vamos entonces al otro ejemplo, un ejemplo de reflexión meditativa. Hay otro alumno, Carlos, con la mano levantada, Pablo. No sé si es que no la bajó o si quiere decir algo. Pablo Alejandro, tenés la mano levantada. Ah, perdón, no sabía. Baje la mano, señor. Ok. Vamos a este segundo ejemplo, un ejemplo creativo absolutamente. Esta es una pintura de un pintor belga llamado René Magritte. Me encanta este pintor. ¿Y alguien puede traducir lo que dice el letrero que está debajo de la pipa? Esto no es una pipa. Exactamente. Esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Yo ya había puesto la traducción abajo. Técnicamente la pintura es una pintura de una pipa y ahora es la representación visual de la pintura de una pipa. Sí, ese atajo intentó tomarlo Michel Foucault en un breve texto sobre esta cuestión y yo no estoy de acuerdo porque leyendo una carta que Magritte le manda a un amigo sobre esto, él dice, negar es un modo de afirmar. No era que no es una pipa porque es el dibujo de una pipa. Podríamos decirlo con la pipa en la mano. O lo que yo tengo en la mano, que es un micrófono que anda mal, pero micrófono al fin. Esto no es un micrófono. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, si no es un micrófono, ¿qué es? Un micrófono. Simplemente que el modo de ser es no ser. Repito, el modo de ser es no ser. Y ahí, los que venimos de la ingeniería, yo también pasé por ahí, entramos en cortocircuito, porque a nosotros nos reconforta y tranquiliza pensar que las cosas son o no son. No nos gusta en la base de datos tener A y no A, Carlos. Exactamente, no nos gusta la lógica necesitamos difusa. resolverlo, no lo podemos manejar eso. Claro, ¿y cómo nos va cuando queremos aplicar esa lógica a entender las relaciones humanas, ni hablar las relaciones de pareja? ¿Cómo nos va? Y nosotros hacemos un algoritmo, if, then, else. Claro. Para todo. Hacemos un algoritmo y así nos va, ¿no? Sí. Nuestro pensamiento de ingeniero nos hace creer que todo cae en una categoría y a veces no es verdad. Y que todos piensan como nosotros, que es lo peor, Carlos. ¿Cómo? que el mundo razona como nosotros, eso es lo peor, Carlos. Claro. El mundo Esto que nos está trayendo nos hace mucho ruido. No nos gusta. No nos gusta. Por eso hablo primero, ahora el problema es de Sergio. Vamos a poner un ejemplo. Si no era una pipa. ¿Cómo? ¿Qué era la pipa? Queremos saber qué era. Necesitamos saber. No podemos no saber. ¿Entiende usted, Einemann? No podemos no saber. Nos quedamos con la pipa. Necesitamos resolver esto. Te lo dije no antes. Podemos mantener el pensamiento. Necesitamos el pensamiento. Tienen dos versiones. La versión de Heráclito, que decía que ser es no ser, y es la versión que toma Magritte en esta obra de arte, que ser es no ser.
Él afirma en esa carta, negar es un modo de afirmar. Eso ya lo planteaba Heráclito 150 años antes que Aristóteles. Aristóteles planteó otra cosa. Se ve que su campaña de marketing era mucho mejor porque todos vivimos aristotélicamente y prácticamente nadie sabe ni entiende lo que planteó Heráclito y lo que, entre otros, vuelve a plantear Magritte. Pero vamos a un ejemplo. Especialmente Carlos, es un ejemplo pensado para los estudiantes. Soy yo ahora estudiante. Y como todo estudiante, si hay algo que cree que quiere o que cree que quiere, que es recibirse. Y elige una vía, de entre todas las vías disponibles, eligió una que es la Universidad Siglo XXI. ¿Ok? Hasta ahí vamos juntos. Este es un ejemplo de pensamiento calculador. Carlos, estamos en el WhatsApp escribiendo algoritmos sobre if pipa, then pipa. Estamos discutiendo qué pasa si le damos la pintura esta a una IA y le preguntamos si es una pipa. ¿Te das cuenta lo que nos cuesta mantener la pregunta abierta? No te estamos escuchando, necesitamos saber que si no era una pipa, ¿qué era? Estamos desesperados. Fíjate, y la IA difícilmente pueda responder a esta pregunta, porque todos podemos suponer de antemano que si somos estudiantes es porque nos queremos recibir. Y queremos hacer la carrera de la forma más rápida, eficiente y barata posible. Barata en todo sentido, energéticamente, económicamente, socialmente, que nos insuma poco tiempo, que nos permita hacer otras cosas en la vida. ¿Cierto? Sí, completamente. Bien. Eso es pensamiento calculador y está fantástico porque para esto sirve. Pero si yo me quiero hacer la pregunta ¿qué quiero? Ahí la respuesta no me la va a dar un algoritmo. ¿Qué quiero? Que es una pregunta necesariamente anterior a ser estudiante, a recibirse. Tiene que Esa ser. es una pregunta que abre a ver cuál es el sentido que está imperando en esto que soy. ¿Recuerdan la caracterización que hace Heidegger que mostré al principio? Un pensar que reflexione sobre el sentido que impera en todo lo que es. Bueno, ¿qué quiero? Y ahí, silencio de radio. Todos hacemos silencio de radio. Porque esta pregunta no tiene comparación, no hay una verdad con la cual comparar. Eso que sale primero es probablemente la verdad. ¿Y después qué hacemos con esto? ¿Se entiende a lo que me refiero? Ese es el poder y alcance de la reflexión meditativa. Por eso les decía que las dos son necesarias. Y todas estas formas de la interrogación son anteriores a la cuestión ética. Una vez que entendemos las distintas formas del pensar y las distintas formas del preguntar que se derivan de ellas, entonces nos acercamos a qué es la ética. Como pueden leer, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa de la reflexión sobre la moral, el comportamiento humano y las normas que guían nuestras acciones. En esencia, la ética busca determinar lo que está bien y lo que está mal, tanto a nivel individual como social. Y sí, para esto supone de antemano que el bien está opuesto al mal. La ética Hay un alumno levantando. Sí. Hay un alumno levantando la mano, Carlos. Te escucho. Pregunta. ¿Jesús? Sí, yo. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Una pregunta. Entonces, claro, nosotros con la mentalidad que quizás operativamente solemos tener, pensándolo de A a B, nos falta el ejercicio de replantearnos si comprendemos realmente un tema o algo, justamente para luego hacer esta parte de, no sé, algo definido, ir a la ética. Perdón, quizás me estoy adelantando en realidad, pero
Va esto a de replantearse lo que uno comprende como algo válido, ¿puede ser? También. Yo no quise arrancar directamente por acá, Sí. aunque era lo más atinado desde el punto de vista temático por el programa de intervención comunitaria, es el del tema que elegimos, porque está bueno entender que en ciertos contextos el bien se opone al mal, pero también está muy bueno entender que en otros contextos no hay ni bien ni mal, y que esos contextos son tan existentes y tan reales como los otros. Obviamente, si estamos trabajando a nivel de la ética profesional, está muy claro que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Pero si nos estamos preguntando sobre el sentido de nuestra vocación, no hay bien y mal. Y eso también está involucrado en nuestra ética profesional. ¿Se entiende? Sí. Simplemente lo que yo quiero al terminar hoy es que ustedes tengan 2 clases de cartas diferentes y cada mazo de cartas es para un juego. Las españolas son para el truco, las otras son para el póker. Son juegos diferentes, pero que sepan que hay por lo menos 2 clases de mazos que permiten 2 clases de juegos. Y que elijan cuál es el más apropiado para cada clase de situación según las preguntas que esa situación les genere. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, yo. Te quería preguntar porque vos estabas diciendo que estábamos haciendo desde que el mal se le antepone al bien. Yo tenía o sea, se me vino la pregunta así de la nada, de ¿qué pasa si vos haces el mal mediante buenas acciones? Como por ejemplo, cuidar a un nene de tal manera que sea imposible para el nene desarrollar ninguna habilidad para vivir solo. Vamos a centrarnos en el ámbito profesional, Facundo, Ok. porque si no, Sí, sí, ahí están preguntando en el grupo hasta qué hora duran. Bueno, depende un poco de esta interacción, está excelente y es lo que estamos buscando, sí, pero vamos a focalizarnos en el ámbito del PIC. Hay otra persona con la mano levantada, Carlos. Sí. Pablo, que de vuelta, no sé si es que la deja levantada o si... No. Ahora la deslevanto, pero sí, la levanté de verdad. Dale, a ver, Pablo. No sé cómo hay cierto, el bien, el mal, no debería haber una cuestión de conciencia ahí, porque una persona, saber si volvemos a lo mismo, el bien, el mal, también hay una cuestión de, nadie puede saber qué hay en la conciencia de otra persona para juzgar si lo que está haciendo está bien o mal, o que tan bien o tan mal. La Bien. cuestión de conciencia es lo que me interesa a mí en esta definición, que no la veo, digamos. No, porque, a ver, está un poco cuando dice tanto a nivel individual como social, pero en el contexto de la ética profesional, lo que se juzgan son los actos y no las intenciones. Es como el derecho penal. El derecho penal juzga los actos. Hay actos que están mal, los llama delitos. No importa la intención. Y esto quizás se puede extrapolar a la pregunta anterior que nos quedó vacante sobre el tema de la crianza. Es por los efectos que se deben juzgar más que por las intenciones. Entonces, cuidar tiene que ver con el acompañar, tiene que ver con el escuchar a un niño que cuidamos, a un cliente que queremos ayudar. Y lo que hacemos, no las intenciones, son las que van a ser juzgadas por la ética. ¿Ok? Bien. Hay otro alumno, Carlos, hay 2 alumnos con las manos levantadas. Ok. Vamos a tratar de ser breves y concisos en las preguntas, sí, o los aportes, para que podamos avanzar. Sí. Primero Fernando y después Marcelo. Y después Juan. Hola, ¿me escuchan? Te escucho. Sí, bueno.
No, y como usted diciendo, esa sería como la frase que uno siempre lo lee por ahí, que a las personas se los conoce más por los actos que por que por las palabras. Porque la palabra tal vez sería la intención, o sea, en el momento, a través de una cierta situación. En cambio, realmente yo conozco a una persona por la actitud, por las acciones que realiza. Sería así, ¿no? Sí, hay una frase que me gusta mucho En y el está en ámbito línea con lo que vos profesional, trajiste, que ¿entendés? es, No en el ámbito personal. Claro, pero también en profesionalmente también, lo que claro, hacemos, también en el ámbito profesional puede pasar eso, porque si sí, yo sí, sé, o sea, una persona que tiene actitudes maliciosas, pongamos, en el trabajo, entonces, pero después dice otra cosa, eh, estamos en la misma, digamos, ¿no? Vamos a esperar al profe Eh, Sergio que nos cuente lo voy cuál es el a, alcance del colegio y qué es lo que pasa en la profesión. claro, ¿Sí? lo voy a sintetizar con lo que hacemos habla tan alto que lo que decimos no se escucha. Disculpe, justo tenía cerrado el micrófono. Lo que yo decía que por ahí en un momento social hay algunas cuestiones que son aceptadas y en otros momentos no. Y por ahí algo que uno va a hacer está mal en un momento dado y en otras circunstancias no lo son. Puede Sí, ser. perfectamente eso puede pasar. Perfectamente puede pasar y esto ya excede lo que podemos abordar hoy, pero te tiro una sola línea. Los hechos, los actos, se pueden tipificar como éticos o no éticos. Ocurre que hoy, y esto tiene que ver con la sobreabundancia de medios informáticos al alcance de todos todo el tiempo, hechos que están mal, ineludiblemente mal, como pegarle a los jubilados los miércoles en una plaza todas las semanas, se pinte con argumentos ideológicos, pero se pinta con argumentos, pero el acto está mal. Es como estafar sistemáticamente a un cliente. No importa lo que vos digas, lo que estás haciendo está mal. Eso tiene que ver con la posverdad, la manipulación de la información, que excede lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Pero no quiero dejar la pregunta sin una reflexión que acompañe. Decíamos entonces, perdón, ¿había alguien más que estaba, Paula, con la mano levantada? Sí, yo la había levantado y... No, después la bajé, porque me arrepentí de hacer la pregunta. No, el tema del bien y el mal es subjetivo. Depende del fin, ¿no? Creo yo. Es subjetivo en Vamos a ciertos ver. contextos, pero en la En ética la profesión, profesional, no. en la ética profesional se aplica lo que la comunidad profesional admite como bien y como mal. Por eso Claro, la mayoría. no es, Esperá no que es solamente Sergio la nos explique. mayoría en el sentido de que se vota y con eso ya está, sino que los códigos de ética profesional se compulsan entre distintas provincias, países, regiones, a nivel mundial. Entonces, más allá de las diferencias culturales, seguramente los códigos de ética son consistentes desde lo que la comunidad internacional entiende en esa profesión y lo que la provincia entiende de esa misma profesión. Es difícil encontrar contradicciones entre los códigos de ética, ¿sí? Los puede haber en otras cosas, pero en los códigos de ética en general hay consistencia, porque como les dije al principio, se evalúa lo que es correcto o incorrecto en términos de lo que se hace, ¿ok? No de lo que se argumenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O seguimos? Si no es una pipa, ¿qué es? Una pipa. Su modo de ser es no ser. Yo sé que esto te trae conflicto, pero te voy a dejar No, con porque ese en el grupo de conflicto. WhatsApp siguen con el asunto de la pipa, Carlos. Se la tienen que fumar. O no fumar porque es una no pipa. No. Es una pipa no siéndolo. Pero lo vamos a dejar ahora. Si no, no podemos avanzar. Yo pensaba hablar 10 minutos. Llevo 1 hora. Entonces, la ética también establece normas y principios que guían nuestras decisiones y acciones buscando promover el bienestar individual y colectivo. Y es colectivo, no es el bienestar individual a expensas de lo colectivo. Eso en general es un acto no ético. Y lo contrario también, lo colectivo por sobre lo individual. Se puede
trabajar para promover el bienestar de ambos aspectos, lo individual y lo colectivo. Y por supuesto, como cualquier disciplina filosófica, hay muchas perspectivas. La ética puede abordar se puede abordar desde distintas perspectivas filosóficas y culturales, lo que puede llevar a diversas interpretaciones y aplicaciones de sus principios. ¿Sí? Y esto impacta en la vida personal, en la vida cotidiana y en la profesional. Ahora, lo que no podemos negar es que es relevante en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? La ética es una subdisciplina dentro de la filosofía que puesta en práctica nos va a ayudar a pensar y a entender el sentido y el alcance de nuestras acciones. En resumen, la ética es una herramienta fundamental para la reflexión sobre la moralidad y para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero no es la única forma de construir una sociedad. Se pueden construir sociedades injustas e inequitativas, por supuesto, simplemente que no son sociedades éticas. Son sociedades fundadas en otra clase de valores, que como son valores, pueden ser pensados y discutidos, tanto como los valores que nos lleven a una construcción social justa y equitativa. Y porque se pueden pensar juntos, son valores. Si no lo son, si no se pueden pensar, son dogmas ideológicos, religiosos, políticos, pero no es lo mismo un valor que un dogma. Bien, Facundo. Estabas hablando de sociedades equitativas y no equitativas. Y me quedé pensando en tipo lo político, obviamente, pero más que nada en si eso equitativo influye el mérito o el esfuerzo de una persona. Facu, te voy a pedir por favor que dejemos avanzar a los profes, ¿sí? Que escuches primero al profe Sergio y después haces todas las preguntas que quieras. Sí, es un montón. Es Dale. un temón. Vamos a tener que hacer un pic nada más que de ética. Nosotros ya hicimos un software, un programita acá, Carlos, en el grupo de WhatsApp para ver si algo es una pipa o no es una pipa. Ok. Vamos entonces a una aplicación de una rama de la ética, que es la bioética, en un subcampo que es la protección radiológica. Pero les traigo algo así como súper especializado para que veamos que los valores de la bioética, ¿sí?, aplican a muchas otras disciplinas. Yo no soy informático, por eso les traigo algo de mi práctica profesional en otro contexto. Por ejemplo, un valor dentro de la bioética, que también se aplica en protección radiológica, es la beneficencia, es decir, la no maleficencia. Hacer el bien y no hacer el mal. La prudencia, la precaución, la justicia, es decir, que la carga, la responsabilidad se reparte equitativamente. La dignidad de la persona que nos consulta, ¿sí?, respetar la autonomía de esa persona. Para mí puede ser un paciente, para ustedes puede ser un cliente, un usuario de un programa. La transparencia, la responsabilidad, la inclusividad, la empatía, que fue una palabra que apareció al principio. En el caso específico de la protección radiológica, hay algunos principios con los que vinculamos una disciplina con la otra. Voy a esta explicación muy breve sobre cada uno de los conceptos éticos que presenté y le damos paso al profesor Sergio. Beneficencia significa promover o hacer el bien, y no maleficencia significa evitar la causa del daño. La beneficencia incluye la consideración de los beneficios directos para personas y comunidades. En el caso de la prudencia, que también es un concepto ético, se refiere a la capacidad de tomar decisiones informadas y cuidadosamente consideradas sin un conocimiento completo del alcance y las consecuencias de las acciones. A veces no tenemos toda la información de antemano, pero ser prudente es tomar los recaudos por las dudas, justamente porque hay dudas. No negarlo, no negar el riesgo, sino asumirlo como una posibilidad para poder prevenirlo.
también es la capacidad de elegir y actuar sobre lo que está en nuestro poder, hacer y no hacer. La justicia se refiere a la equidad en la distribución en ventajas y desventajas. La justicia es un valor clave que subyace, por ejemplo, en el caso de la protección radiológica, en las restricciones de dosis individuales de radiación, que tiene como objetivo evitar que cualquier individuo, paciente, trabajador o miembro del público, reciba una carga de riesgo injusta, porque no le trae ningún beneficio. Dignidad o autonomía es el respeto incondicional que toda persona merece, independientemente de sus atributos o circunstancias personales. La autonomía personal es un corolario de la dignidad humana. Esto subyace, por ejemplo, en la importancia que se le da a la participación de las partes interesadas y al empoderamiento de las personas para que tomen sus propias decisiones informadas. Y aquí entra otro tema que está vinculado a la ética profesional, y es cuando nosotros como profesionales le tenemos que explicar algo a un cliente o un paciente o un consultante. Nuestra obligación es hacerlo en un idioma que él o ella puedan entender. Dejar la jerga técnica para los colegas y ponerlo en palabras sencillas que cualquier persona pueda utilizar para tomar sus propias decisiones. Cualquiera que haya tenido una consulta médica o haya acompañado a un familiar va a saber exactamente de lo que le hablo. Responsabilidad. Valor ético por el que las personas que están a cargo de la toma de decisiones deben responder por sus acciones ante todos aquellos que puedan verse afectados por estas acciones. Significa la obligación de los individuos u organizaciones de informar sobre sus actividades, asumir la responsabilidad y estar preparados para responder por las consecuencias si es necesario. Transparencia. Se trata de la imparcialidad del proceso a través del cual la información se comparte intencionalmente entre individuos y organizaciones. Con esto cerramos esta etapa de la charla, que se hizo mucho más larga de lo que teníamos previsto. Fue un gusto enorme compartirlo con ustedes y gracias por su atención. Damos paso al profesor Sergio Conde. Deja de compartir. Ahora sí. Que está muy relacionado con lo que hablaste. No, yo escribí este librito, no sé si se ve. Descubre tu ser, se llama. Eso un poquito respondiendo a Heráclito, por ahí decías. Así que, y fíjate lo que es la coincidencia, que digo, cuando hago un poquito atrás, escribo. Está andando muy bien ese librito. Nunca pensé, era un desafío para mí. Digo, descubrir el saber ser es esencial en el positivismo de los pensamientos. Es poder tenernos en cuenta en esa ruta que recorremos todos los días, vos, yo y tú en la vida. Así que mira cómo no hay casualidades, casualidades, hay causalidades, ¿no? Hay acontecimientos. Así que es para que se complementa mucho con lo que estuviste hablando. Yo vine a mí, se me ocurre hablar de Descubre tu ser. Lo presenté en la Feria del Libro y estoy teniendo éxito que yo ni yo mismo pensaba, pues está en todo el mundo. Mirá qué bueno. Este librito. Así que era un desafío para mí. Sergio, ¿qué nos podés contar ¿Qué lo puedo contar ahora? de lo que ha dicho Carlos para bajarlo al ámbito de nuestra profesión? Vamos a ver si funciona. Voy a compartir algo de Instagram. Vamos a ver si funciona. ¿Vos qué opinas? ¿Era una pipa o no era una pipa? Porque nosotros lo queremos saber. Yo voy a la parte social de la pipa. ¿Para qué sirve? ¿Qué función social tiene la pipa? No, por favor, basta. No une multitud de la pipa. Es más simple, lo nuestro es más booleano. Yo lo veo como pipa. Como de punto de vista social es una pipa que tiene una función. Une pasiones. Permite compartir conocimientos, sentimientos, una pipa, ¿o no? Te escuchamos para que no se haga tan largo el encuentro, ¿sí? A ver si funciona. Si funciona con lo que tengo acá en Instagram. Ahí está. A ver si estoy compartiendo. Sí, sí. Anda, no quiero. A ver acá.
Ah, lo que estuvimos mirando hoy. Qué bárbaro. No se escucha, Sergio. ¿No se escucha? No, tenés que explicarnos. Bien, y vamos a explicarlo entonces. Después compartimos el video. Comparto el videito por el WhatsApp ahora, mientras vos nos Ahí explicás. Lo comparto con todos. Acá está. Esto sí se ve, teóricamente, ¿o no? Sí, ¿Se se está ve, viendo? pero no se escucha. Pero yo ahora bueno, comparto no. el Pero videito acá, ¿qué con todos. dice? ¿Qué dice? Se creó, hoy hace 30 años, se creó el primer cibercafé de Latinoamérica, llamado American Cyber Café. Fue inaugurado por Jorge Abaca en el año 1995 en Belgrano, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este establecimiento fue pionero en ofrecer acceso a Internet y servicios relacionados en Latinoamérica. Fue muy conocido. Año 1995, hace 30 años. Y se preguntarán por qué viene esto. ¿Por qué se me ocurre hablar de esto? Porque esto es un antes, hace 30 años. A partir de eso, yo estoy en el Consejo Profesional del año 1986, juré. Juré entre Dios, la patria y los santos evangelios. Juré cuando me dieron la matrícula. Así que miren, un poquito antes de 1995. En 1995 fue un hito esto, la aparición de Internet, la aldea global, fue un hito dentro de lo que es Argentina. Y tener un cibercafé. Hoy, ¿alguien conoce un cibercafé? ¿Quedó alguno? Creo que no quedó ninguno. en el Abasto hay algo parecido a un cibercafé que es más como un centro de juegos, todo con algunas cosas virtuales y accesos a computadora. ¿Ah, sí? Ah, bueno, algo sobrevivió. ¿En el shopping? Sí. Justo al lado el piso de comidas. Ah, mira. Acá en Río Negro hay el en Río Negro G-Bunker. hay un lugar de juegos también, sí. Uh-huh. Pero bueno, es Así recreación. Es recreación. Pero antes era habitual, uno iba a un cibercafé. Así que era muy habitual. ¿Todos teníamos internet en las casas? Creo que muy poco teníamos internet en las casas. A partir de ahí empezó a dar un giro en la profesión. Empezaron los colegios profesionales, los consejos profesionales, y ahí vemos el rol de cada uno. Tenemos colegios de arquitectos, tenemos colegios de ingenieros. Entonces, cada uno defendía sus incumbencias. Y dentro de informática, y acá estamos hablando en general, dentro de informática tenemos los consejos, no tenemos colegios, todavía no tenemos a nivel país colegios, tenemos consejos profesionales a nivel país. Y todo viene a responder a tener una matrícula profesional. Acá Carlos tiene de base una licenciatura. La profesora Paula González también es una ingeniería y a su vez tenemos un doctorado. Entonces muchos dicen, me recibo de abogado. Y cuando juran el consejo o el colegio le da el título de doctor. Y sin embargo no están mintiendo, porque no hizo un doctorado. Entonces hay que ver las incumbencias que tiene. Los médicos mismos pasa. Un médico uno va y le dice doctor. ¿Y es doctor? No es doctor, es un médico. Ojo que eso se está reviendo en estos momentos. Se está planteando este tipo de un nuevo horizonte. Y acá tenemos la función de los consejos profesionales, de los que se están usando mal esos términos. Hay médicos que pueden ser doctores, pero ¿qué significa ser doctor? ¿Qué significa ser doctor? Hacer un doctorado, una especialización, un doctorado. Sergio, nos seguimos preguntando qué tiene que ver lo que nos vas a contar con lo de las preguntas de Carlos. ¿Puedes explicar los colegios profesionales esto que nos debe preguntar, si era una pipa o no era una pipa, o qué era? Explícanos, a ver, ¿qué nos venís a contar, Sergio? Yo vengo a contar un poquito de la función que tiene un consejo profesional. ¿Por qué es fundamental tener una matrícula? A ver qué opinan. ¿Por qué tenemos que tener una matrícula? Una matrícula profesional que te diga, Sergio, y acá que lo tengo por acá. Matrícula profesional 2008, libro 1, folio 90. ¿Qué representa eso? ¿Qué opinan? Yo creo que demuestra una cantidad de tanto ética como profesionalidad
a las personas que te contratan, porque si te contratan, por ejemplo, a Julio y no se sabe nada de Julio, tal vez Julio sea una persona falsa, que contratan para ética computacional y haga todo lo contrario. Completamente de acuerdo. Puedes tener una usurpación de título. Completamente de acuerdo. Bien Es esto. una validación. Profe, la Sí. matrícula no es lo que te da la capacidad de ejercer. O sea, la universidad te da el título, que eso no Sí. te lo saca, y el colegio te da una matrícula que te la El pueden colegio revocar en consejo, caso de sí. que hagas algo mal. Sí, completamente de acuerdo. Te está defendiendo, Profe, yo aparte pregunté en los grupos cuando terminé de analista y si me puedo colegiar, sacar la matrícula y nadie me supo decir ni qué colegio te da. Es todo duda, como que nadie... Así tenés que el aprovecho y pregunto de paso. Sí, ¿Cómo no, hacemos? por eso esa es la función de un consejo. Tenés los consejos profesionales que, siendo analista, te dan la matrícula. Te dan la matrícula. Podés ejercer. ¿En dónde estás? ¿En dónde vivís? En la ciudad de Córdoba. Córdoba. ¿Y tenés el consejo profesional en Córdoba? Sí, de ciencia informática y te da la matrícula siendo analista. Sí, hay un compañero que está levantando. Tenés la posibilidad de tener tu matrícula. Y en Córdoba te lo exigen muchas empresas. Que tengas la matrícula profesional. Lautaro, está Sergio, levantando hay la mano. otros, sí, hay dos, Sí. dos alumnos, Lautaro y Juan. Sí. Juan, dale. Sí, buenas noches. Bueno. Sí, Buenas. profe, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, lo que hace que un colegiado lo que hace es determina, digamos, la autenticidad, digamos, del profesional que va a ejercer la Y el ámbito, profesión. las incumbencias, porque Así es. está abriendo mucho conflicto entre los ingenieros, el ingeniero agrónomo, el ingeniero Claro. industrial, donde no están claras, porque di cursos de esto, ojo, porque estoy hablando con fundamentos, que tuve ingeniero agrónomo, ingenieros industriales, agrimensores, y no están claras las incumbencias, se están sacando, están definiendo las incumbencias a los colegios, ellos tienen colegios, se están sacando esa... Entonces hay que tener muy en claro, por eso necesitamos velar, tenemos que velar por la profesión. La universidad te da un título, pero los colegios, los consejos, te respaldan qué cosa, esos conocimientos, para que no venga cualquiera de nosotros y diga, yo soy ingeniero, demostrámelo. Yo soy técnico, demostrámelo. ¿Cuántos hay? Que después esas personas éticamente están actuando con ética, los que te dicen, yo soy técnico y no te lo demuestran. O yo soy ingeniero y no te lo demuestran, ¿están actuando éticamente? La pregunta es esa. ¿Actuamos Lautaro, éticamente? ¿qué querés preguntar? Sí. Fijan Yo las quería reglas del preguntar, juego. yo quería preguntar más que nada por la licenciatura en seguridad informática. ¿También nos podemos matricular? Sí, sí, podés matricularte. Sí, podés matricularte. Está abierto, sí, hoy podés matricularte con la licenciatura en seguridad informática. Y es una nueva rama, se están abriendo nuevas ramas dentro de lo que es informática. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué es bueno? Esto para eso tenemos los consejos. Profe, ¿y los colegios son a nivel como provincial, nacional? ¿Cómo es la historia? ¿Hay Bien, como eso está colegios bueno. que pueden pelearse por quién matricula a quién? ¿Cómo definen eso? Los abogados necesitan, si querés trabajar en capital, tenés que estar asociado en capital. Si querés trabajar en provincia, tenés que estar asociado con una matrícula en provincia. Consejo profesional está pasando un poquito lo mismo. En provincia de Buenos Aires tenemos el Consejo Profesional de Ciencia Informática de la provincia de Buenos Aires y tenemos el Consejo Profesional de Ciencia Informática de la ciudad de Buenos Aires. Se están tendiendo, en Córdoba tienen el Consejo Profesional de Ciencia Informática de Córdoba. Hay provincias que tienen su propio consejo profesional, no solamente Córdoba, hay Entre Ríos también tiene consejo profesional, pero se está estandarizando como está pasando con lo que es abogacía, con lo que los contadores también, que si quieren ejercer en Capital Federal necesitan matricularse en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires necesitan tener matrícula de Provincia de Buenos Aires. Los médicos también, ¿de dónde están matriculados? Y eso los médicos, Carlos, nos puede dar una ayuda y cómo está el tema de los médicos, pero creo que también están pidiendo matrículas en diferentes jurisdicciones. Sí, Lucía, Pero tiene matrícula nacional algunos médicos, ¿eh? Sí, matrícula nacional también tienen. Claro, Sí. hay profesiones, todo depende si el consejo fue creado por ley nacional o provincial. O provincial, completamente de acuerdo. La provincial tiene alcance provincial, la nacional tiene alcance nacional. Hay actividades que tienen un ámbito federal, como el Copitec, por ejemplo, que también
admite entre sus miembros a analistas de sistemas y a ingenieros de sistemas, y hay también consejos provinciales, y no son excluyentes. Se puede estar matriculado en más de uno, pero fundamentalmente la función del consejo tiene que ver con la protección de la matrícula, el control de la matrícula y la exigencia de un cierto tipo de conducta profesional, por eso todos los consejos tienen sus tribunales de ética. A eso es lo que voy, completamente de acuerdo, los tribunales de ética. Si están levantando la mano, a ver, Fernando, está levantando, Hola, a ver, sí, lo que Lautaro yo también. decía es, si es por ahí, son los que fijan las reglas de juego en determinado ámbito, por ejemplo, provincial, y serían los que, como se dice, te protegen o te dicen, esta persona es lo que dice ser. Javier, está levantando la mano. Yo quería aportar de que por más que la universidad te otorgue una matrícula o no, para ser ético en tu profesión, por ejemplo, ingeniería en software, uno es lícito o no lícito. Javier, la universidad no te otorga una matrícula, la universidad te otorga un título. Bueno, digamos, título. la idea sería, ¿sí? Carlos nos plantea que las preguntas éticas y la ética es tan importante como las otras preguntas, pero que hay una construcción social de qué está bien y qué está mal. Claro. Y lo que nos está explicando Sergio es que el colegio profesional es el que regula qué es lo que está bien, para que cuando hay problemas, o sea, si vos como profesional tenés un juicio, tenés un problema, la universidad no te defiende, ni tiene ningún tipo de potestad para decir si lo que hiciste está bien o está mal. Ese es el rol de los colegios profesionales. Son los guardianes de la ética de cada profesión, para que no dependa de tu opinión, ni de la de tu empleador, ni de la de tu empresa, sino que en el grupo de participantes de esta profesión se acuerdan marcos que se llaman códigos éticos para cada profesión. Y dentro de esos códigos éticos se estipula qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para que no dependa de tu opinión. Entonces, lo que Carlos nos trae digamos, como en general, cómo se articula. La ley es lo mismo, ¿entendés? La ley está para regular el comportamiento, no las intenciones. Esto es lo que nos explicaba Carlos. Lo que uno hace, no las intenciones. Bueno, la ética profesional está para regular lo que hiciste como profesional. La universidad te otorga las incumbencias. El colegio profesional te vigila para ver si las estás cumpliendo de manera correcta, con una definición de correcto que va cambiando de acuerdo al tiempo, pero que está definido y que vos lo podés, vamos a compartir después, si Sergio nos lo permite, el código de ética de 2 o 3 colegios profesionales que nos queden bien cerca a nosotros. ¿O cómo es un código de ética? Es un documento, ¿sí? Lucía. Sí, profe, yo quería preguntar, digamos, ¿qué se necesita para matricularse? Y si te matriculas en una jurisdicción, ¿no podés trabajar en otra, digamos? Depende de la profesión. ¿En qué estás haciendo? Abogacía. Abogacía te van a pedir, lo conozco, lo sé porque tengo abogadas que si vivís en San Luis, tenés que tener la matrícula de San Luis. Si vivís en Buenos Aires, tenés que tener la matrícula de Buenos Aires. No podés ejercer en otra jurisdicción si no tenés matrícula. Y aparte ya están pidiendo domicilio en ese lugar. No podés, un abogado que vive en Buenos Aires no puede ejercer en San Luis. Y te necesita matrícula. Entonces, ¿en dónde estás, Lucía? ¿En qué? Yo vivo en Las Breñas, Chaco. En Chaco, bueno, vas a necesitar la matrícula de ahí de abogacía de Chaco. Claro, en ese colegio de abogados. Bien. Gracias. No, por favor. Pablo. Profe, entiendo que las universidades otorgan título porque están aprobadas por el Ministerio de Educación y hay muchos colegios profesionales. O sea, yo puedo armar un colegio profesional. ¿Cómo surge eso, los colegios profesionales? ¿Qué se necesita? ¿Por qué hay tantos o sea, ¿por qué compiten algunos, se superponen las carreras?
Y la jubilación, ¿puede ser que se hagan aportes a través de los colegios? No, para, no mezclemos las cosas, ¿sí? Sí. La parte jubilatoria vamos a dejarla fuera porque si no, no nos vamos más de acá. Hay una ley internacional. Esa ley internacional baja a tu país en una ley nacional. Esa ley nacional baja a los colegios profesionales. Los colegios profesionales están reconocidos por ley por el Estado y el Estado les delega la función de vigilancia y resolución de casos éticos. Tienen valor legal los colegios profesionales. El Estado argentino delega en los colegios profesionales el control de la deontología profesional. ¿Sí? Están reconocidos a nivel jurídico, a nivel nación. Son parte de la estructura del Estado. Por eso dice, se utiliza mucho la palabra gobernar. ¿Cuál es la función de un consejo profesional? En este caso, el Consejo Profesional de Ciencias de Informática, que acá lo dice muy claro. Es la entidad que representa y regula la actividad de los profesionales de informática en esa jurisdicción. Es gobernar la matrícula. Gobernar en el buen sentido. Gobernar es proteger a los profesionales. Entonces, asegurando que el ejercicio profesional se realice de manera ética y competente. Ahora sí que no lo estoy viendo, así que si alguno levanta la mano puede abrir micrófono. Es responsable de inscribir a todos los profesionales que Javier cumplen... está levantando la mano. Javier, ¿qué querés preguntar? Javier. No, nada, quedó levantada. No. Ah, bien. Lo mismo, Pablo, tenés la mano levantada otra vez. Ahí está. Nadie levantado, Sergio. Bien, fíjese que cumple con los requisitos para ejercer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un registro de matriculados y hay un libro donde uno firma cada vez que uno se hace la matriculación. Ahora es todo digital, así que cambió mucho, pero había que firmar de puño y letra. Lo mismo cuando dan un título, se sigue firmando de puño y letra. Uno firma el acta, donde queda registrado el folio, donde está registrado ese título. Lo que he jurado, eso lo saben, que muchas veces antes del acto hacen firmar el acta. ¿Qué función tiene? Regular el ejercicio profesional. Hace cumplir el código de ética. Ojo que este código de ética se vive actualizando. Hace 30 años el mismo código de ética que tenemos ahora. Promoviendo la integridad, la veracidad y la objetividad. También tiene la potestad disciplinaria para sancionar a aquellos que incumplan con estas normativas. Así que eso es fundamental. Y en relación con lo que decía Carlos, acá estamos actuando con ética. Tenemos el secreto profesional, una de las cosas. Defensa de la profesión. Representa los intereses de los profesionales ante organismos gubernamentales, empresas y la sociedad en general. También propone normas arancelarias para regular los honorarios profesionales. Hay una página dentro del Consejo de Ciencias Informáticas donde dice un profesional con tal expertise tiene que ganar tanto. Da un puntapié. Y se va actualizando. Una escala. Lógicamente está la capacitación. El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires da los cursos de peritaje y le da la matrícula para ejercer como perito en un oficio judicial. Está muy reconocido la parte de perito judicial. Y acá tiene intervenciones judiciales, del que habíamos hablado, con todos los fueros. ¿Y qué es la ética dentro de ese consejo? Una serie de principios y normas que incluyen, y vuelve a afirmar, integridad y veracidad, actuar con honestidad y objetividad manteniendo la independencia de criterio. Esta es una de las cosas cuando uno jura, cuando uno tiene una matrícula, es secreto profesional. Es el secreto profesional, lo que uno sabe, hay cositas que... ¿Y eso cómo se da en la profesión? Se preguntarán. Los contratos de confidencialidad. ¿Nunca firmaron acuerdos de confidencialidad en las empresas? Cuando entran a trabajar en una empresa, ¿no firman un acuerdo de confidencialidad?
Sí. Entonces, ahí tienen el secreto profesional. Y eso es una de las cositas que hace mantener el código de ética, que mantiene el código de ética. Guardar confidencialidad sobre la información de clientes o empleadores. Relación con los colegas, fíjense, evitar la publicidad engañosa y el desprestigio actuando con respeto. Responsabilidad social, contribuir a que la sociedad comprenda el valor de la profesión. ¿Y dónde me puedo defender? Porque hay casos que pasa que no se cumple la ética. Entonces, ¿qué hay? Hay una intervención judicial y recurren a quién para solucionar ese caso. Con lo que decía la profesora Paula. Recurren a los consejos profesionales para ver qué pasa con ese matriculado. ¿Saben? No tienen ni idea a la vez que piden a cada rato una empresa o un oficio judicial y hay que responderlo. Entonces, ¿dónde me puedo defender? Y ahí lo tienen. El Consejo cuenta con un tribunal de ética profesional que investiga y juzga las faltas éticas. Y uno tiene que dar respuesta y tiene los plazos para dar respuestas. Llega un oficio judicial y uno tiene los plazos para dar respuestas a ese planteamiento, a lo que pide el fallo judicial. Entonces hay un consejo, tiene un tribunal y ese tribunal es lo que le informa a la justicia para que tome las medidas que consideren necesarias. La denuncia puede ser presentada, fíjense, por terceros o el mismo consejo. Puede actuar de oficio. Si se comprueba una falta, el tribunal puede aplicar sanciones disciplinarias que varían según la gravedad del caso, como advertencia, amonestación privada, apercibimiento público. Estas acciones aseguran que los profesionales matriculados se adhieran a los estándares establecidos, fortaleciendo la confianza pública en la profesión. Y esto es normal, parece que es una utopía y muchas veces se da. Y se da en muchas profesiones esto. Los jueces tienen el jury, algo así, cuando actúan en ética, me van a jury, a un juicio lo llaman jury, algo así. Creo que lo llaman a lo que estudian abogacía. Y así lo mismo, con cada profesión tiene su cosita. Cuando uno no ejerce éticamente, tiene su propio tribunal de ética. Pensando en todo esto, que es un poquito la reflexión, después vamos a terminar con otra reflexión. ¿Qué consideran? ¿Consideran que es necesario matricularse? ¿Qué opinan? Si nos ponemos a pensar éticamente, donde alguien nos diga, bueno, podés ejercer legalmente, el título, bienvenido sea, te da incumbencia, pero alguien que te respalde, frente a una persona que no tiene matrícula. ¿Qué opinan? Que sí, que es necesario matricularse para que estemos avalados como que somos más profesionales. Yo opino que es conveniente matricularse, más que necesario. Porque de no matricularse venís con el riesgo extra de, además de no poder decir que sos ingeniero o con esa matrícula, venís con el problema extra de que si haces algo ilegal, no tenés el consenso ni tampoco ningún tipo de como espalda que te pueda ayudar en un caso legal. Sí. No, Facundo, si haces algo ilegal, ningún colegio profesional te va a defender. Sí, perdón. Sí, el asunto es otra cuestión, ¿sí? Ya te entendimos, te entendimos. Te entendimos, ¿sí? Tienen que entender lo siguiente, o sea, nuestra profesión no es colegiada. Esto significa que nosotros podemos ejercer nuestra profesión sin estar afiliados a un colegio. Hay otras profesiones que sí son colegiadas, como por ejemplo la medicina o la abogacía. Esos sí o sí tienen que estar afiliados. Nuestra profesión aún no está colegiada en este país. Pero a nosotros como profesionales nos recontra conviene estar amparados éticamente. Por favor, Carlos, hace tu intervención. Contanos si era una pipa o no era una pipa. De eso no vamos a hablar más. Chao. No, para matricularse creo que viene bien la pipa. Che. Las profesiones que pueden poner en peligro la vida y la seguridad de las personas que tienen obligación de matricularse son las del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Exacto. Lo que pasa, Carlos, que te doy una noticia.
te doy una noticia. Nuestra carrera, licenciatura en informática, es del artículo 43. Sí, 43. Mira, ¿No es obligatorio matricularse? y estamos no, todavía es una papa caliente el asunto. Somos del artículo 43, nosotros también somos considerados como personal, digamos, asociado a la seguridad de la vida de las personas, por la implicancia que tiene el software en todas las profesiones, ¿sabes? Por eso es tan importante este PIC, para que entendamos que todo lo que es artículo 43, que ya les vamos a contar a los chicos más adelante qué es, nosotros somos artículo 43. Y encima... Estamos al mismo nivel que medicina, por ejemplo. Perfecto, no lo sabía. Gracias. Igualmente antes no ocurría eso porque se caía una base de datos en plena pandemia y capaz que no dejaban circular al técnico. No, pero es otra cosa lo que estamos diciendo. Una cosa es personal esencial y otra cosa es artículo 43 dentro de la Ley de Educación Superior. Son cosas que no tienen nada que ver. Sí. Vamos a escuchar a Cristian, que no preguntó nada. Vamos a tratar de dejar que participen los que todavía no participaron. Sí, Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Solamente quiero dar la opinión sobre si conviene o no matricularse. Doy solo mi punto de vista. La primera cosa que hay que ver y que hay que considerar es que los consejos profesionales nos ayudan desde el punto de vista externo e interno. Externo, como bien dijeron antes, es dar un respaldo legal a la firma, a los actos, también nos dan seriedad ante los clientes. Desde el punto de vista interno, siempre nosotros, una vez graduados, tenemos que analizar si es que nos conviene o no. ¿Por qué? Porque los consejos profesionales, una vez que nos recibimos, estamos nuevos, nos ayudan bastante en el sentido que cada uno, depende de la profesión y la jurisdicción, nos dan beneficios. Por ejemplo, una vez que estás matriculado como un joven profesional, te dan acceso a muchos cursos, a contactos, a diferentes eventos, que eso nos ayuda al desarrollo profesional. Siempre, desde mi punto de vista, la respuesta a eso, como creo que la mayoría, volviendo a lo que es la filosofía y demás, es si depende o no, depende. Depende si nos conviene matricularnos o no, depende de la profesión, de la jurisdicción y de lo que queramos hacer. Por dar un ejemplo, un último ejemplo, yo soy contador y yo desde mi jurisdicción nunca me matriculé y eso no me permitió no realizar mi actividad ni tampoco me sacó como un respaldo en el sentido del trabajo, del oficio. Ahora bien entiendo y que, por ejemplo, como dijeron antes, lo que es medicina y otros trabajos un poco más de riesgo sí es necesario. Pero va más allá de lo que estás diciendo, Cristian. O sea, cuando vos querés saber si algo en tu profesión está bien o mal, independientemente de que te hayas necesitado matricular o no para ejercer, lo correcto es que vayas al código de ética del colegio profesional que a vos te corresponde, para que sepas dónde estás parado y que conozcas el código de ética de tu profesión, el que te corresponda, ¿sí? Para que de antemano, antes de actuar, vos sepas qué es lo que para tu profesión, hoy 2025, en este país, en tu jurisdicción, se considera que está bien y se considera que es ético y que no ético. Pero para que no dependa de tu opinión, ¿sí? Vamos a dejar... ¿Cómo? Que uno es profesional y sabe, y ya se da en la universidad lo que es correcto. Y no, eso no es cierto, porque a lo largo de tu vida profesional va a haber tantos cambios sociales que la cosmovisión y la realidad social que te rodea el día que vos te recibís, cuando pasan 30 años, es completamente diferente. Entonces, es decir que todo profesional, todos los que hace muchos años están, ¿todos leen el código de ética? Deberíamos conocer los nuevos, los viejos y los intermedios. Todos deberíamos conocer los códigos de ética de nuestros colegios profesionales. Se llama deontología profesional y es parte de nuestra responsabilidad como profesionales. Conocer la regulación legal que enmarca nuestra profesión.
Bien, muy bien, era esa sola la opinión. Muchísimas gracias, excelente opinión y muy buena porque es de un contador, no es de informática. Excelente. Así que seguí preguntando y participando, Cristian, muchas gracias. Me permito hacer una intervención sobre esto, para que se entiendan cuáles son los ámbitos. La universidad nos otorga un título que respalda el saber. El colegio respalda el hacer. Como bien se planteó, no todas las profesiones exigen la colegiatura, ¿sí? Pero eso no nos exime de conocer los códigos de ética de nuestra profesión, porque las profesiones, si bien se pueden ejercer individualmente, no son individuales. Los títulos son títulos colectivos. Entonces, la ética tiene alcance general, estemos o no colegiados. Carlos, había una idea muy interesante, seguro que vos la vas a saber, que es que si uno no conoce una ley, eso no lo exime de la responsabilidad si no la cumple. Completamente. Por supuesto, ante los jueces, la Sí. ignorancia no se puede aducir como excusa para haber cometido un delito o un acto O sea, ilícito. yo actué porque no conocía el código de ética de mi profesión y no puedo decir, lo que pasa es que yo no estaba matriculado y no lo conocía. No no puedo decir eso. Si un físico y alguien que no lo es saltan de una terraza, la ley de la gravedad se cumple, aunque el segundo no la conozca. Y lo Por mismo eso la aplica el Código Penal. Lo conozcas o no lo conozcas, vas a sentir sus efectos. Por eso la importancia de estar matriculado, la importancia de conocer el código de ética. Conocer el código de ética. Es fundamental el código de ética. Saber frente a qué código de ética estamos trabajando, velando en la profesión. En todas las profesiones, En ¿no? todas las ¿Cierto? profesiones, sí, O sea, sí, en para cualquier todas las profesión. profesiones. Para todas las profesiones, completamente de acuerdo. Por eso la validez y respaldo legal es fundamental. Los honorarios que ya hablamos de los de referencia, prestigio y visibilidad, las oportunidades de desarrollo. También hay descuentos, hay mucho, esto se da mucho, descuentos en turismo, en hoteles, eso es en la parte, y también acceso en este caso por parte del Consejo Profesional, da acceso a una cuenta y a Google Suites. Incluye almacenamiento, herramientas de productividad. Esto es esencial del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Ahora la pregunta es, ¿te sirvió la información? ¿Nos sirve los consejos después de todo este debate? ¿Para que dejo de compartir? ¿Y por Sí, qué? obvio que sí. El saber no ocupa Porque ahora lugar. el saber no ocupa lugar y ahora vamos al cierre. ¿Lo tenés, Paula, vos ahí? ¿Esto es lo que hablamos hoy la tarde? Si no, lo busco acá. Perdón, estaba contestando preguntas en el WhatsApp. ¿Sí? ¿Lo que mandaste vos? Lo que mandamos, que hablamos a la tarde de... Por eso, pero lo que vos pusiste, la noticia de ahora. La noticia de ahora, sí. Sí, ya la comparto por el grupo de WhatsApp. Parate que la busco y la comparto. A ver si la podemos abrir acá. Porque vos, para vos que querés que yo la abra ahí. A ver ahí si la sí puedo abrir acá. Yo la comparto. Ahí la compartí. ¿La compartiste en el grupo de WhatsApp? Sí, a ver ¿querés si la podemos que la abra abrir? y comparta yo pantalla? A ver si te deja abrirlo para que... espera que la intento abrir y cuando me la abra comparto la pantalla. Ya la tengo abierta. Si querés, lo que pasa es que tenés que dejar de compartir pantalla vos y ya dejé de compartir, A ver. Ya dejé de compartir. Ya dejé de compartir. A ver ahí. ¿Qué hay que hacer? Ahí la ves. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vos andame diciendo qué querés que haga, que baja, que Bien. sube, que Sí, suba. a ver si te puede traducir en español, pero no creo que se le pueda traducir. No. Bien. Acá. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense que empezamos que hace 30 años se estaba hablando de un cibercafé. Hoy se está hablando de la parte de espías. Que todo está enviado a la foto, todo lo que publicamos se está hablando de espías.
y que se quiere convertir en ley. Que hay países que lo están apoyando y países que no están apoyando. A ver qué países, mira, acá están los países que ya lo tienen: Australia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Croacia, Cipru. Nosotros no estamos. Que se rompió, sí. Francia. Se rompió la privacidad. No, porque esto es para la Unión Europea. Este es un proyecto de la Unión Europea, debate en la Unión Europea. Sí, en la Unión Europea. Por eso no estamos nosotros, Paula. No, pero fíjense cómo hace 30 años hablamos de una cosa y hoy, después de 30 años, estamos hablando de esto. Claro, ¿Cambió o no cambió la ética? idea sería, el que hace 30 años que se recibió sigue teniendo lo que dijo Carlos hoy, la misma incumbencia que hace 30 años, porque son la incumbencia de su título, pero su práctica cambió completamente. Entonces no alcanza con conocer lo que pasó en el momento que la universidad te otorgó determinadas incumbencias. El colegio profesional, la ética es algo vivo que va respondiendo a los valores sociales de una construcción social, es una construcción social, no es algo estático. Y la ética es como la parte pública de la moral, ¿no, Carlos? O sea, todo lo que es juicio personal quedaría en el ámbito privado de la persona y se llama moral. Y todo lo que se regula socialmente por la sociedad en conjunto se llama ética. Y los colegios profesionales son los que velan por el cumplimiento de los códigos éticos, que van variando con el tiempo. Hace 30 años discutíamos la ética asociada a la conectividad a Internet y hoy discutimos la ética relacionada con la privacidad de datos. ¿Sí? Claro. Ahí tenemos un antes y un después. ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? Y de acá a 30 años, cuando ustedes sigan, sean los sucesores de esto, ¿quién sabe lo que vamos a estar hablando? ¿Con qué noticia nos vamos a encontrar? Nosotros lo vamos a ver de otro lugar. Ustedes nos van a enseñar a... Ustedes cuando se reciban, bueno, acá tenemos un contador, pero cuando se reciban van a tener unas incumbencias. Dentro de 30 años, ¿con qué incumbencias? Pero digamos, Carlos y Sergio, que un poco la conclusión sería, en el mundo que se viene, en donde las reglas éticas cambian tan rápidamente, el mantener esta pregunta que Carlos nos enseñó hoy es cada vez más importante y más necesario. Y el colegio profesional nos va a ayudar en mantener abiertas esas preguntas en nuestra cabeza cuando estamos trabajando. Ese sería un poco el mensaje. ¿Cuál sería el mensaje de cierre? Ya estás hablando de tener levantada la mano. Deja de compartir, Paula, si querés, porque estás compartiendo. Sí, perdón. Tasha, tener levantada la mano. Sí. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. No, era para avisarles que luego de que dieran el cierre a la presentación estaba la actividad que hicimos junto a los alumnos extensionistas. Perfecto. Para que todos puedan participar. Ya le damos participación a esa actividad. Completamente de acuerdo. ¿Cuál es el mensaje de final de esto? La importancia de la ética. Y dar respuesta a la pregunta que planteaba Carlos. Entonces, creo que la ética y una matrícula desde el punto de vista de los consejos profesionales creo que vale la pena. Después, y hay que saber cada uno el código de ética de su profesión. Me preguntaban los alumnos, Sergio, si en el momento que se acerquen a recibirse nosotros los podemos acompañar en ese momento en explicarles cómo tienen que hacer para matricularse, y por supuesto les dije que sí, que cuando se estén por recibir nos vuelvan a contactar, que para eso estamos. Sí, más vale, para eso estamos. El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da un año de membresía gratis a los recién egresados, a los recién recibidos. De la provincia de Buenos Aires de igual. La Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El de la provincia de Buenos Aires, que tiene la sede en La Plata, también. Un año de matrícula gratis. Sí. No sabía. Bien. Así bueno, que pasamos a lo que tienen preparado. A no ser que Carlos quiera cerrar con algo, también que quiera. Simplemente saludarlos y instarlos a que mantengan la cabeza abierta a las preguntas y sean capaces de caracterizar qué clase de preguntas se trata y reflexionar acerca de eso, del alcance y el sentido que impera en cada situación. Obviamente que la ética
es absolutamente relevante, pero la ética tiene que ser pensada para poder ser apropiada por nosotros y que no sea un mero mandato de un colegio, de una institución o del Estado. Entender que esos son los valores que le dan sentido a nuestro quehacer profesional. Y para eso lo mejor es pensar juntos. Por eso, hacerlo colectivamente. Solamente eso. Un gustazo compartir con ustedes y le damos paso a la actividad que prepararon los alumnos, que está muy buena. Gracias. Antes que me olvide, se empezó, que esto es primicia de la semana pasada, el CONFEDI, que es la Confederación Decano de Ingeniería, que incluye a todas las ingenierías, empezó a conversar con autoridades políticas de la Cámara de Diputados y de Senadores para empezar a sacar, para que Argentina tenga su propia ley de inteligencia artificial. Está en plena negociación. Esto es primicia, ¿eh? Está en negociación para que Argentina tenga la ley de inteligencia artificial. Ya se están negociaciones con ambas cámaras. Así que en un futuro, en una de esas, el año 2026, tendremos la ley de inteligencia artificial de Argentina, que no la tenemos. La ley nacional, ojo, de inteligencia artificial. Eso es información de la semana pasada, muy fresquita. Por eso lo quería compartir. Y ahí tenemos la ética. Hablando de ética, mejor que cerrar que nos falta una ley de inteligencia artificial donde se encuentra la ética. Y ahora sí, gracias por escucharnos. Y le damos paso a las actividades que tienen preparadas. Casa toda tuya. Ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, se ve perfecto. Bien, ahí cuando se pueden unir mediante el escaneo del QR o bueno, buscando kahoot.it y ponen el código del PIN, ponen su nombre y va a ser un cuestionario muy sencillo sobre la charla de hoy. Cuando se estén uniendo, yo voy a ir viendo los participantes y... Ahí está. Son 10, ¿no? Son 10 los que se pueden unir, me parece. No, 40. Bien, entonces todos a unirse. ¿Nosotros también o solo los alumnos? No, solo los alumnos. Primero démosle lugar a los alumnos. Muy bien, vamos, a unirse. A unirse todos. Excelente. Hacemos el juego y terminamos. Sí, ya. Esto es rapidito, sencillito. Vamos, queremos más. Más alumnos. Ahí van 20. Vamos, que nos faltan todavía. ¿Alguno más? Vamos a dar un minutito más porque a veces tarda un poco la aplicación en abrir el juego. Si quieren, los profes, únanse, no hay problema. Son más que invitados a hacer su propio, sobre su propia charla. Yo ya lo resolví más temprano, así que ya está. Dejo mi lugar para otro. Está bien. Vale, eso no vale, señor Carlos. Bueno, y 35 damos comienzo. 2 minutos más dejo para que arranque y ya una vez que estén todos. Vamos. El señor Yami, Renzo. Pablo. Ahí vamos. Obviamente que los alumnos extensionistas también se pueden unir, por más que conozcan un material. Están todos más que invitados. Un minuto más y ya arrancamos. Esto no tiene puntaje, o sea, tiene puntaje, pero no le den importancia. La idea es como para cerrar un poco y para ver qué es lo que pudieron entender de toda esta charla, de todo este encuentro tan nutritivo que nos dieron los profes.
Bien. Si falta alguien unirse o alguien se está uniendo y nos quiere avisar, no hay ningún problema. Bien, ¿alguien más falta? Marcelo, bien, bien. Bueno, vamos a dar inicio. Lo voy a bloquear para que ya no se una más gente. Y le vamos a dar empezar. Suerte para todos. Gracias. ¿Querés ponerle sonidos allá? No le... No le pusieron. Bien. ¿Cuál es la función principal de qué sería CPCI? Colegio del Colegio Profesional de Ciencias Informáticas. Gobernar la matrícula, vender software libre, regular el hardware en Argentina, organizar concursos de programación. Si se responde rápido, ¿ganamos más puntos? Sí. Sí, el primero responde, sale en el podio después. Claro, ahí estamos. Te regalan una pipa al finalizar. Tal cual. O una foto de la pipa. Vamos con la siguiente. Bien, ahí aparecen los que están primeros. Muy bien, Agu, fue la primera en contestar, excelente. Bien. La segunda, Mica. Facundo, bien, seguimos. ¿Qué significa filosofía según la traducción clásica? Amor a la sabiduría, amor al dinero, buscar problemas, sabiduría eterna. 33, 34, falta alguien más que responda. Bien, muy bien. Vamos a darle. Siguiente. Después al final vemos los marcadores a ver cómo quedaron. ¿Cuál de estas no es una función? CPCI, Colegio Profesional, Ciencias Informáticas, ¿sí? Sí. Defensa de la profesión, venta de equipos informáticos, capacitación y desarrollo profesional, peritajes y arbitrajes, que no hace. Muy bien. Bien. Está peleado esto, ¿eh? Seguimos. ¿Qué significa preguntar en su origen latino? Percontari. Lanzar una moneda, contar para obtener respuestas, cantar, golpear suavemente, sí. Sondear la profundidad con una vara. Bien, bien. Muy bien. Seguimos, seguimos. Competencia desleal, integridad y velocidad, monopolio del conocimiento o publicidad engañosa. Esto lo tienen que tener muy fresquito, fue lo último que hablábamos. Muy bien. Seguimos. Misclick.
Vamos, que son las últimas. Las últimas 3 para poder remontar. ¿Cuál no es un valor bioético mencionado en la protección radiológica? La transparencia, la ambición, la beneficencia, la justicia. Ay, algunos ahí. Federico no da cátedra, que nadie le saque el primer puesto. ¿Qué sanción no puede aplicar el Tribunal de Ética Profesional del Colegio Profesional de Ciencias Informáticas? Apercibimiento público, advertencia, administración privada, multa económica, amonestación privada. Acá la perdí. Qué dividido que estuvo acá. ¿Qué te pasó? Acá perdí. Me parece que es lo que no queremos, Claro. Es la reticencia. Bien. ¿Qué beneficio brinda la matrícula profesional? Viajes gratuitos. Ya hay Antonio. Ojalá. Todos, tú. Selección múltiple tendría que ser esa. Todas las anteriores. Muy bien. Muy bien. Última y vamos. Tan. La más difícil les quedó. Ni idea. Ahí no escucharon, no estuvieron atentos. No, es que al final eso no lo desarrollé mucho, lo mostré muy rapidito. Ah, pero estuvo ahí, tenía que estar atento. Estuvo ahí. Por algo la última. El Claro, que acierta, Paula le paga la cena. No, le regalo una pipa. Se la mando por correo. A ver. Julieta Matos. Muy bien, felicitaciones, Juli. Federico. Dale, campeón. Y chan. Muy bien, Federico. Muy bien. Bueno, Si son 10 correctas, ¿gana algo o no? No. Era que participara, sí. Igual yo ya lo anoto quién ganó. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, exacto. Muy buena, me gustó mucho eso. Muchísimas gracias a todos por participar hoy. Se hizo muy largo, pero fue muy rico. Muchas gracias, Carlos y Sergio, muy generosos.